bueno, buenos días para algunos, buenas tardes para otros, pero desde aquí voy a compartir pantalla para poder iniciar la clase de hoy. Am, Continuando entonces con nuestras capacitaciones respecto a la violencia familiar, hoy nos va a tocar un poco profundizar un poco en la parte teórica para poder entender cómo debemos trabajar o intervenir dentro de esta labor que nos toca de poder trabajar con las familias. Ok, hoy trabajaremos diferencias entre agresividad y violencia, algunos mitos y algunas realidades que ustedes me van a ayudar a poder conocer algunas, las consecuencias de lo que ocurre en la vida de familia sobre la violencia familiar, consecuencias tanto para la víctima y vamos a identificar un poco un perfil, el perfil del victimario o victimaria, que también lo hay, pero vamos a ir conociendo algunas cosas. Recuerde que en nuestra clase no hay interrupciones, hay participaciones, así que si tiene usted alguna pregunta o inquietud, tiene la libertad de poder hacer su pregunta. Vamos a empezar entonces. Quiero que vea la siguiente imagen y usted me diga si nota quién es una persona agresiva y quién es una persona violenta, o es que los dos son diferentes. ¿Qué me dice de esta imagen? ¿Qué nota en esta imagen? Por favor, abra su micrófono o escríbalo en el texto que yo lo puedo leer. ¿Son diferentes? ¿Son iguales? ¿Quién es el agresivo y quién es el violento en esta imagen? Muy bien, aparte del silencio, ¿algo más quieren decirnos? Muy buenos días. Yo considero Adelante, Sandra. que la persona agresiva es la persona que no necesariamente va al acto físico, al golpe, sino que lo puede hacer a través de palabras, de sus gestos faciales, de sus movimientos, pero el violento es el que ya ejerce un golpe, para mí. Perfecto, ok. Muchas gracias, Sandra. Veo algunos comentarios. Roxana dice un niño que recibe violencia y luego se convierte en adulto y castiga a su hijo. Es el ciclo de la violencia. Perfecto. Elena añade, el padre es el violento, pero hay allí un hijo o hay un hijo agresivo. Muy bien. Vamos a entender un poco la diferencia, pero quiero que noten, como muy bien lo mencionaba eh, Roxana, ¿no? Aquí hay un ciclo de violencia. Si bien es cierto, son diferentes personas las que hay en esta imagen, pero da la impresión por el color, las actividades que hacen, la ropa que visten, etcétera, que es la misma persona dando vueltas en el sentido de que mientras es niño es el que recibe la violencia del hogar. Mientras va creciendo, se va convirtiendo en un niño o adolescente agresivo, en un hombre amargado adulto y termina siendo un padre violento. Esta condición, esta imagen refleja claramente lo que se necesita entender con respecto a la violencia, que es un círculo vicioso en la medida en que los hijos terminan recibiendo de parte de los adultos el mensaje. Ojo con lo que le digo, no la enseñanza, porque estoy seguro que este padre no le quiere enseñar ni instruir a su hijo a cómo ser violento. Lo único que quiere el padre es corregir alguna mala conducta, que al parecer, eh, de acuerdo a la imagen de esta fotografía, está relacionado principalmente en que el niño ha botado la leche. Ustedes notan ahí que el niño ha botado la leche y el padre quiere corregir. El padre no le está enseñando una mala conducta. Probablemente no sean los valores del padre querer transmitir a su hijo la idea de ser violento o agresivo. Pero creo que lo mencioné en la primera clase, los valores no se enseñan. Los valores se aprenden aun cuando usted no quiera enseñarlos. Usted no le puede decir a su hijo, no puedes golpear si usted está golpeando.
Usted no puede llamarle la atención de su hijo diciéndole que no debe gritar si usted está gritando. Los valores no se enseñan, simplemente los valores se van aprendiendo en el camino. Así es que es importante que podamos identificar esto porque esto se vuelve un ciclo repetitivo constantemente. Ahora, ustedes verán el niño recibiendo el golpe del padre, pero en la medida que va creciendo, en la medida que se va convirtiendo en un adolescente y un joven, tal vez ya no es violento manifiesta de forma manifiesta. Se convierte en alguien amargado, irritable, molesto, en alguien que está constantemente pensando las, eh, en las broncas que puede haber en la vida, alguien que está yendo en contra de situaciones que no soporta, que no aguanta. Ese joven o ese adolescente va creciendo con ideas de permitir la rabia, la ira y no saber cómo manejarlo. Si ustedes ven el niño, el segundo niño, bueno, que ya es casi un adolescente, este segundo niño tiene una actitud desafiante, una actitud de molestia, una actitud de estar constantemente irritable. Mientras que el tercer personaje, si seguimos dando la secuencia de la vuelta, se convierte en un joven agresivo. Miren ustedes sus manos, miren ustedes la rigidez y el rostro o el gesto en el rostro que utiliza. ¿Por qué? Porque la ira y la rabia terminan siendo energía contenida. En otras palabras, la persona explota porque tiene un contenido dentro. El contenido es la experiencia que ha ido añadiendo día tras día a lo largo de su vida. Por tanto, esa persona se convierte en una persona agresiva, una persona ofensiva, que guarda mucha rabia, mucho dolor en su interior. Es más, hay investigaciones que reflejan cómo muchas personas que guardan resentimientos constantemente tienen sentimientos o sufren de dolores físicos. Algunos incluso les duele hasta la mandíbula porque aprietan demasiados los dientes, aprietan demasiado las manos y por eso los músculos siempre están tensos. Y cada vez que el músculo está tenso, cuando la persona se acuesta a dormir o intenta dormir, el sueño algunas veces es reparador y ayuda y otras veces no. ¿Por qué? Porque la persona sigue tensa, de tal manera que cuando se despierta con dolores musculares, con dolores en diferentes articulaciones. ¿Por qué? Porque la tensión es continua y la tensión es continua porque tiene energía acumulada y la energía acumulada es muy probable eh, un una señal de una emoción reprimida, de emociones reprimidas, ¿no? Ya para cuando se vuelve una persona adulta, ya está no solo con los gestos, sino con el trato, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, los dientes, el pelo despeinado, la mano dura, como con intento de querer golpear algo, ¿no? Y se vuelve a repetir el ciclo. Por eso que hay investigaciones que hablan de la transmisión generacional de la violencia. Lo vamos a ver más adelante. Ruth dice, agresividad podría ser una conducta de defensa y la violencia el acto a realizar, en este caso, el padre. Ciertamente, Ruth, ahora lo vamos a aclarar mejor. Tiene que ver por allí, aunque no necesariamente es exactamente lo que dices, pero sí tiene que ver mucho por allí. Mane dice, la agresividad es el nivel de ejercer la violencia. Vamos a definir conceptos para poder entenderlo mejor, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es agresividad y qué cosa es violencia? Miren, primero que nada, la agresividad es natural en el ser humano. El ser humano por naturaleza es agresivo, pero no porque quiera lastimar a otros, sino que es una forma de poder protegerse para poder tener una percepción de una realidad que es provocadora, que es amenazante. Es de alguna manera una condición que la persona utiliza frente a la idea y a la reacción de
de alguien que quiere atacar y por lo cual quiero defenderme. Una persona puede llegar a ser agresivo en defensa propia. Es una manera de reaccionar frente a las circunstancias que están pasando en este momento. Por eso es que se va en dos caminos, o ataca o huye o se va corriendo. Pero esa agresión que usa la persona no es constante, es solo si se siente atacado, es solo si se siente de alguna manera afectado por algunas circunstancias. No, no lo es en una constante, no es que la persona constantemente se muestre agresiva. Ahora, si la persona constantemente se vuelve agresiva, ya es un indicador de alguna condición psicológica que está afectándole. Son ese tipo de personas que constantemente están a la defensiva. Tú le dices, hola, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Y tú dices, ¿qué? ¿Qué cosa quieres? Te responden, ¿no? ¿Y ahora qué vas a querer? ¿Por qué me estás hablando así? ¿O por qué tanta alegría? Seguramente estás evitando algo o tratas de ganarte algo. Y de repente no lo dice, pero lo piensa. ¿Por qué me está tratando así? ¿Por qué tan cariñoso? ¿O por qué tan cariñosa? ¿O por qué está tan... en mi país le llaman salamero, no sé si se dice así para otros, pero ¿por qué tan salamero? ¿Por qué tan coqueto? ¿Por qué tan cercano? ¿No? Es de alguna forma una manera en que la persona ya siente que hay un ataque probablemente por diferentes episodios en su vida que han generado algún tipo de malestar. Marco Teleo dice, ¿eso no tendría que ver con el prejuicio? Sí, pero tiene que ver más con aprendizajes. La persona responde a sus aprendizajes. Ojo, hay una memoria cognitiva, pero también hay una memoria emocional. La memoria cognitiva guarda recuerdos, episodios, guarda situaciones que a veces el cerebro los reprime con la intención de no sentir dolor. Eso es lo cognitivo. Pero el recuerdo emocional se vive en el cuerpo, se vive en las sensaciones y es básicamente para intentar defenderse o poder tener las señales de alerta frente a algo que me sucedió alguna vez. Por ejemplo, el recuerdo cognitivo es haber sufrido de un golpe de mi padre, de una cachetada de mi madre, por ejemplo. Cuando yo era niño, recuerdo que mi madre me cacheteó. Estoy dando solo un ejemplo. El recuerdo emocional es lo que me hizo sentir en ese momento. Por ejemplo, ese contexto era en que yo le estaba respondiendo algo a mamá que me incomodaba y mi mamá me dio una cachetada y me dijo que no hablara, que no diga nada porque si no me iba a dar más duro. Entonces el recuerdo emocional queda como lo que sentí. Sentí dolor porque mi madre me gritó, sentí sorpresa porque no sabía que iba a actuar así, sentí miedo porque sabía que si decía algo me seguiría pegando y encima sentí dolor por la forma en que lo hizo. Cualquier cosa que me genere esa sensación me va a generar alarma. Si mi profesor me dice, basta por favor, César, siéntate tranquilo, me asusto porque me hace recordar el tono de voz que mamá usó, las palabras que mamá usó, etcétera. Si mi pareja, cuando soy adulto, viene y me comienza a decir, ya vas a empezar otra vez, yo me asusto y automáticamente me callo, me quedo paralizado o huyo de ese lugar o termino atacando, porque tú no me vas a gritar así, yo no te voy a permitir que tú me grites de esa manera y mucho menos te voy a permitir que me golpees. Nunca habló de golpes, pero el tan solo el grito le hizo recordar los episodios vividos en su infancia. Entonces, la persona termina defendiéndose de un ataque que no es real o no pudiera ser real en algunos casos, pero en su mente sí. Es más, mucha gente termina reclamándole a la pareja agresivamente por algo que no hizo la pareja, sino hizo la mamá, el papá o incluso el ex o la ex pareja. Cada vez que respondemos de manera agresiva es porque hay una sensación de defensa. La persona se está defendiendo. Ahora, ¿de quién?
Esa es la labor del terapeuta. ¿De quién se defiende? ¿Se defiende de mamá? ¿Se defiende de papá? ¿Se defiende de las exparejas? ¿O se defiende de la abusadora o abusador que alguna vez estuvo presente en su vida? La labor terapéutica nos empuja a eso. Si la persona es agresiva, pero si la persona es violenta, ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque la violencia es un ejercicio de poder. Es una forma en la cual la persona utiliza su fuerza o utiliza sus medios, ya sea una fuerza física, psicológica o incluso un medio económico para ejercer control. Con la violencia se ejecuta a un nivel de jerarquías. Empieza a haber una lectura del que está arriba y del que está abajo, del que tiene más fuerza y del que tiene menos fuerza, del que se siente superior porque es papá o mamá, de aquello que se siente inferior por ser hijos o hijo o hija. ¿Me dejo entender? En otras palabras, en la violencia la persona no se defiende, la persona lo que hace es atacar, manipular, controlar, buscar la forma de generar algún deseo propio, ¿no? Lo que yo quiero que esa persona haga a costa de mi rol, de mi función, de mi fuerza. Por eso es que es tan complicado hablar de ser cabeza de hogar, bíblicamente hablando, y confundirlo con ser el jefe, porque terminamos generando esa estructura del que manda y el que obedece. Veo tu mano levantada, Marco. Adelante, por favor. Hermano, buen día. Sí, mire, quería preguntarle cómo entonces, por lo que viene usted comentando, la persona que tiene este tipo de actitud está relacionado probablemente a una situación específica que ha vivido y reacciona a un hecho. ¿Cómo sería el caso de una persona que normalmente siempre está emitiendo un juicio anticipado? O sea, a la que podríamos llamar eres un mal pensado. O sea, de toda situación siempre ya tiene un juicio y el juicio, al decir mal pensado, no es que siempre que algunas veces piense mal o bien, sino siempre hay el mal pensamiento. Claro, es ese tipo de cosas, Marcos. Alguien está con el micrófono abierto. No sé si puedas apagarlo. Ok, ahora sí. A alguien más, quiero decir, ¿no? El tema con este tipo de condición, Marco, ya es una condición, insisto, más, más de tratamiento terapéutico. A eso nos dedicamos los psicólogos, en el sentido de evaluar patrones de conductas que nos permitan identificar cómo es que la persona ha estado respondiendo y qué tan beneficioso es esa respuesta para el momento que está viviendo. Hacemos un análisis sobre eso y luego hacemos la alternativa de solución, que implica que la persona sea consciente de sus patrones para intentar romperlos y modificarlos. Entonces, lo que tú me hablas ya no es una condición solo del momento, es una conducta aprendida, es algo que ha estado constantemente haciendo. ¿Y por qué? Por muchas razones. Una de ellas puede ser que cada vez que esta persona quería hacer algo, había alguien que lo criticaba, había alguien que le exigía, había alguien que lo trataba de retener para poder hacer algo. Entonces la persona aprendió que no podía tener eso porque siempre había alguien que lo retenía y además ese alguien que lo retenía lo hacía con la intención de manipularlo. Por ejemplo, recuerdo el caso de una madre de familia que le decía a su hijo: estoy sola, nadie me viene a visitar. ¿Cómo es posible que yo termine en esta situación? Desde que tú te casaste, porque el hijo ya era adulto, ya no vienes a verme. Seguramente tu mujer te está diciendo que no vengas y cosas así. El hijo se sintió tan culpable que terminó embroncado con su esposa por estas condiciones de mamá.
En una ocasión el esposo le dice a su esposa, creo que este fin de semana voy a ir a ver a mi mamá. Y la esposa le dice, pero este fin de semana ya habíamos quedado en salir con nuestros hijos, habíamos tenido ya un plan, que tú no quieres que yo vea a mi madre, que tú no me vas a separar de mi madre, que te has creído, que crees y es mi madre la que me dio a luz y no sé qué y no sé cuánto. Entonces comenzó a sacar cosas que no tenían nada que ver con el momento, pero por la condición aprendida, por el condicionamiento aprendido de una madre que, en este caso particular, fue muy manipuladora con el hijo, terminó generando todo esto. Ahora uno dirá, pero ese es un conflicto matrimonial, ¿no se han puesto de acuerdo? Sí, se habían puesto de acuerdo, pero en ese momento él recordó que necesitaba visitar a su madre y sintió culpa y remordimiento porque su esposa le estaba, perdón, sintió rabia porque su esposa le estaba diciendo de que tenía que había quedado con ellos, pero sintió culpa y remordimiento solo imaginarse que no iría a ver a su mamá ese domingo. ¿Me estoy dejando entender, Marco? O sea, son conductas aprendidas, patrones que uno no es consciente hasta que se permite tomar conciencia de ellos. De igual forma con el tema de la violencia, ¿no? En este caso, una manipulación es un ejercicio de violencia. Usted podrá decir, pero es la mamá, ¿cómo la mamá va a ser violenta con el hijo? Bueno, lo era verbalmente, al manipularlo y condicionarlo sobre las cosas que estaba pasando. Entonces, es importante evaluar no solo al individuo, sino el contexto, no solo sus aprendizajes, sino dónde los aprendió y cómo los aprendió, para poder entender si una persona agresiva se está volviendo violenta por conductas aprendidas o se está volviendo violenta porque en sí siempre lo fue. Siempre fue violento, siempre fue alguien que ejerció poder sobre los demás. Recuerdo el caso de un adolescente que le decía a sus padres, ah, bueno, si ustedes no me compran la zapatilla de marca que yo quiero, yo no voy a ir al culto, yo no voy a ir a la iglesia, porque eso, y comenzaba a decir cosas acerca de la iglesia. Y los padres tenían que comprarle las determinadas zapatillas de marca para que él pudiera acceder, ir a eso. Eso es, termina siendo violencia, eso no es agresividad. ¿Me estoy dejando entender la diferencia? Como muy bien lo has escrito, Mane, la violencia es aprendida, absolutamente. Y eso está basada en la teoría del aprendizaje social. Dice, el autor dice, Bandura es el autor importante en este caso, dice, las personas no nacen con repertorios prefabricados de conducta violenta, no nacen con esos repertorios, sino que pueden adquirirlos, ya sea por observación de modelos, es decir, yo veo cómo otra persona hace eso, o por experiencia directa, yo he vivido eso y por eso tengo que actuar de esa forma. Todo esto basado dentro de esta convivencia que puede ser familiar, en el caso de vivir con las familias, o una convivencia espiritual cuando nos reunimos por comunidades y vamos conociendo casos de otras personas. Miren, antes del Internet, esta violencia era focalizada en algunos sectores o en algunos momentos y bajo ciertas condiciones, incluso tenía que ser obedecida. El hijo era criado no solo por la mamá o por el papá, sino también era criado por el profesor de la escuela o por el vecino o la vecina que vivía a su lado. Era una crianza comunitaria. Por eso es que los chicos aprendían a ser muy rígidos, pero no era una violencia que lastimaba, sino era una forma de proteger y cuidar. El niño que venía de la escuela porque el maestro le había golpeado, el padre lo terminaba golpeando peor. Ahora la cosa ha cambiado, ¿no? Ahora más bien es el maestro el que tiene que guardar sus reservas por si no puede salir lastimado por el propio adolescente. Incluso acá en mi país hay muchas noticias de adolescentes que golpean a sus maestros. Es terrible esto. ¿Por qué? Porque crecen en un ambiente violento. Ahora, no solo crecen en el ambiente violento, y esto quería decir por qué la diferencia antes de Internet y después de Internet, porque Internet ha dado nuevos modelos de vivir la vida.
Los niños y adolescentes se enteran de cómo actúan otros pares, otros de su edad, en otras partes del mundo. Y van aprendiendo por observación lo que ocurre. Ahora uno podría decir, pero ¿cómo si mi hijo no les enseña? Bueno, usted ve noticias y en las noticias indican incluso lastimosamente, y por eso hay leyes también para los que son comunicadores sociales, porque las propias noticias antes inducían al comportamiento violento de las personas, cuando narraban los hechos y los episodios de una manera morbosa y violenta. En eso ese chico agarró la pistola y se lo puso en la cabeza a la altura de la 100 y entonces disparó. ¡Pum! Ya le dio un modelo. ¿Y cómo cogió la pistola? El chico sabía que su padre era policía y guardaba la pistola en el segundo cajón de la izquierda donde están sus cosas guardadas. Y le va explicando y narrando las cosas como si le estuviera haciendo un checklist a los propios adolescentes que escuchen esas noticias. Ahora usted dirá, pero yo no escucho noticias. No, pues pero en sus redes sociales de su hijo aparecen todo el tiempo y terminan siendo el modelamiento de conducta violenta que ya no es solamente en la convivencia familiar. ¿Me estoy dejando entender con lo que estoy mencionando? O sea, esto es social, esto ya es una condición social, no solamente una condición de la familia. Estos repertorios violentos se aprenden. Ahora, ¿cuándo es más fácil aprender? Pues cuando hay maltrato de por medio. Porque el niño que aprende que el maltrato es una forma de resolver los conflictos, entonces llegará el momento en que lo utilice cuando sea adulto, no solo con sus hijos, también con su pareja. Recuerdo el caso de un niño, 8 o 9 años tendría este niño, donde él amaba a sus padres, pero em, ok, pero cuando llega el momento en que el padre o la madre de familia le llamaban la atención, el hijo respondía no solo con insultos o agravios, sino que decía, algún día me voy a largar de esta casa. Un niño de 7 años, ¿eh? Algún día me voy a largar de esta casa, ya no los soporto a ustedes, no los aguanto, no quiero tenerlos. Esa condición termina generando la idea de la rebeldía, ¿no? Uno puede decir rebelde. Y el padre, bueno, los padres lo dejaban pasar porque era un niño de 8 o 9 años. Cuando el niño cumplió 10 años, ya había hecho su plan de escape de la casa. Salía por las ventanas, se iba, aunque para irse lo hacía a la casa de su abuela, que vivía como a unos 2 o 3 kilómetros de la casa, y regresaba por las noches. Los padres ni enterados dónde estaban los chicos. Pero ese aprendizaje le llevó a pensar que él podía tener libertad para hacer lo que quisiera porque los padres no se darían cuenta. Para los 13 años seguía escapándose de casa y regresando al otro día. Los padres no se daban cuenta porque lo veían dormir, decían los padres. ¿Y a qué se refería? Es que el chico dejó crecer su cabello en un tiempo, se cortó cocobolo en otro tiempo y los padres, sin saberlo, ese cabello que él se había dejado crecer y luego lo había cortado chiquitito, lo transformó en una peluca para ponerlo en una almohada y taparlo mientras dormía. Mire todo lo que había hecho este joven. Ya tenía 14 años cuando hizo eso, pero todo porque fue aprendiendo todo esto. ¿Dónde lo encontró? ¿Dónde lo supo todo esto? El chico terminó confesando que lo había visto en internet y que simplemente viéndolo aprendió a hacerlo y se quitó de encima a sus padres. Claro, los padres perdieron totalmente la autoridad con el chico. Esa es otra historia terrible. Pero miren lo que aprendió este niño, producto de vivir en un ambiente violento. Te leo, Roxana, dice, ese efecto es copycat. ¿Copycat? ¿A qué te refieres? No lo conozco, perdóname. Por ejemplo, los medios muestran con nombre y apellido a una persona que mata a otros y luego otros hacen lo mismo para aparecer en los medios. Sí, 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 sí.
No sabía si se llamaba copycat, en realidad no sé si se llama así, pero ciertamente tiene ese patrón, ¿no? Yo reconozco, yo veo y veo que esa persona se vuelve famosa, por en algunos casos, yo también quiero ser famoso. O ni siquiera por ser famoso, simplemente yo vi eso que pasó, entonces yo lo voy a hacer. Y si el padre no sabe o la madre no sabe manejar eso, termina generando un aprendizaje que se queda en el interior de la persona. Ahora, la iniciación de la violencia se relaciona con algunas actitudes, pero también con algunas creencias. Y ojo con esto, porque entre actitudes y creencias tenemos mucho para hablar desde el lado espiritual. Vamos a ir conociendo algunas, ¿ok? Muy bien, veamos. Hace un momento, ¿quién fue quien habló sobre el ciclo de violencia? ¿No? Alguien habló sobre el ciclo de violencia. Este ciclo de violencia está basado en esta teoría desarrollada por Leonor Walker. Ella notó que cada vez que había una dinámica de violencia en algún lugar, siempre pasaba por estas tres fases. Notó que era un ciclo repetitivo, con variaciones en la duración, en la frecuencia y la intensidad, pero siempre repetitivo. Todas las veces seguían esta relación. ¿Qué era lo que pasaba? Que después de una agresión, venía siempre la luna de miel, es decir, la etapa del perdóname, no lo vuelvo a hacer, te regalo flores, te traigo cositas y ya. Eso era después de la agresión. Pero cuando se preguntó qué pasa antes de la agresión, se dio cuenta que todo empezaba con acumular tensión. La acumulación de tensión es el nivel de estrés o la tolerancia al estrés que pueda tener una persona, que en la medida que va aguantando, 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 es como un globo que se va inflando, se va inflando, se va inflando, se va inflando, hasta que el globo no soporta más y termina reventando. Este modelo de ciclo de violencia genera el, nos da más bien la oportunidad de identificar cuántas veces ha ocurrido esto. Si es que una persona viene a decir, no sabe qué, pastor, pastor, hermano, hermana, mi esposo me grita, constantemente me lastima diciendo cosas feas, alguna vez me ha pegado, pero, eh, 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 pero no deja de hacerlo. Entonces tenemos que preguntar sobre cada cuánto tiempo lo hace, con qué frecuencia, en qué intensidad, si lo hace solo verbalmente o lo hace físicamente. Y si lo hace, es algo que dura constantemente, dura un gran tiempo largo o un tiempo corto. Y después de hacerlo, ¿qué pasa? Después de hacerlo, te pide perdón, te promete que no va a volver a hacerlo. ¿Qué pasa todo? O sea, no solo nos enfoquemos en el episodio crítico, sino lo que pasa antes y lo que pasa después. No nos quedemos solo con la agresión. ¿Qué pasa antes de la agresión? Probablemente hayan conflictos que no se resuelven, probablemente hayan molestias que se mantienen constantes y no se da tiempo para resolver. ¿Y luego qué pasa después? Si la persona pide perdón, no pide perdón, si se arrepiente, si dice que se arrepiente. O sea, recuerde que es un ciclo repetitivo. Esto es importante considerar porque recuerdo en alguna ocasión que una madre de familia me decía, doctor, pero mi esposo me llegó a golpear en una ocasión. Entonces, cuando yo le pregunté bajo qué circunstancias, ella me decía que habían estado discutiendo y que ella lo reconoce, nunca más volvió a pasar de parte de ella, es lo que me dijo, reconoce que se puso muy mal y ofensiva. Entonces ella quiso venir sobre el esposo para darle una cachetada y él le agarró de las manos y al agarrarle de las manos con tanta fuerza, la empujó sobre la cama. Esa, para ella, era la violencia que el marido le había dado. Y claro, ejerció violencia, fue agresivo, pero no por una condición de maltrato, sino de autodefensa. Lo vimos con hace un momento, no era violencia, era agresión. Perdón, era claro, una persona agresiva. Pero fue en una sola ocasión y de ahí nunca más volvió a ocurrir.
Lo que sí ha vuelto a ocurrir son verbalizaciones ofensivas, pero los golpes físicos nunca más. Ella me preguntaba, ¿eso es violencia entonces? ¿Tengo un hombre violento? No, tienes un hombre agresivo, pero no es violento. Y lo que tenemos que evaluar es ese patrón conductual que lo lleva a la agresividad. Tenemos que ver si el ciclo se repite. Si el ciclo se repite, estamos hablando de violencia familiar. Pero si el ciclo ocurrió una sola vez por única vez y de ahí no volvió a ocurrir más, hay que tener cuidado de cómo trabajamos todos estos asuntos. ¿Me dejo entender hasta aquí? Es importante también con este ciclo que podamos saber en qué momento vamos a parar, porque el ciclo tiene que pararse. Veo tu mano levantada, Mane. Adelante, por favor. Sí, profesor, quería hacer una consulta respecto a lo mismo que está diciendo de la historia. No hay violencia entonces, aunque el hombre no haya vuelto a ejercer agresión física, pero sí psicológica, porque usted Ujú, dice que después ya no había estas reacciones violentas, sino que había agresiones verbales. eh, y esto se seguía dando. Entonces, ella preguntó si es que ella vivía con un hombre violento. Y bueno, en ujú, mi consideración, yo lo consideraría que sí, ujú, porque fíjense, él cruzó el límite de la violencia psicológica a la ujú, física. Hay un momento de explosión, de agresividad, ¿verdad? Que lo llevó a ese punto de reacción, pero luego de eso seguramente lo limitó porque a lo mejor dentro de su discusión ella dijo, no sé, tú no me vuelves a agredir porque te denuncio, o qué sé yo, algún tema de control. Y y luego de eso, él ya no ejerce físico, pero sí psicológico, que es a largo plazo el daño que va produciendo. Entonces, ¿y por qué le hablo de eso? Porque como trabajo en el ámbito de la violencia contra la mujer, me tocan muchos casos similares. Eh, perfecto. entonces, Y, y si es que ella justamente, no, y claro, justamente si por es que eso ella, buscaban terapia, ambos. Justamente por eso, porque él pero no cuando hay podía soportar violencia, eso. yo, claro, pero ¿usted cree que cuando hay violencia es importante tener terapia de pareja o tener primero resolver el tema Ah, de la claro que agresión sí. y la No, sí. violencia por separado? Definitivamente, definitivamente. Ahí todavía no hemos llegado, Mane. De hecho, Ah, ya. ellos llegaron a consulta con todo este contexto. Yo estoy narrando el contexto de cómo llegaron ellos, pero ella venía con la Ya. intención de acusar de que su esposo era un hombre violento porque la había golpeado en una ocasión y a pesar de que no lo había golpeado nunca más, seguía ejerciendo violencia verbal contra ella, psicológica, por la forma en que la trataba. Entonces, todo este Mm. contexto sucedió en la primera consulta, porque ellos venían con la idea de hacer terapia de pareja. Ya en el proceso tuvimos que hacer los cambios necesarios para que él pudiera aprender a manejar primero toda esta sensación de agresión que constantemente salía de él, que al principio era en defensa, pero después se convirtió en ofensa, y con ella el trabajo de autoestima, como lo vamos a ver más adelante, que necesitaba desarrollar para poder establecer los límites necesarios. Definitivamente este ciclo de violencia no era una violencia física, pero sí era una violencia verbal. Por eso es importante identificar el caso para conceptualizarlo primero y saber de qué forma abordarlo. ¿Me dejo entender, Mane? Sí, profesor, gracias. Perfecto, gracias también. Entonces, la idea de esto es poder entender que la violencia se va a ir reproduciendo y se va a ir intensificando. No es lo mismo tener discusiones verbales donde los dos terminan gritándose, porque ella, en este caso que estaba mencionando, ella reconoció que fue ella la que quiso violentar primero al marido con una cachetada y ahí es donde se desencadenó todo eso. Curiosamente, antes de eso no había existido ninguna señal de violencia por ninguna de las dos partes, pero después de ese episodio crítico que les tocó vivir, donde ella intentó agredirlo y él intentó defenderse, ya ahí comenzó él pues a generar esa jerarquización que les mencionaba hace un momento, donde existe el poder de uno sobre el otro, ¿no? Poder de la fuerza. Entonces, esta condición de ciclo de violencia es importante reconocerlo, decía yo, para saber dónde parar. No podemos pararlo solo cuando están en luna de miel. Tampoco podríamos pararlo cuando ya está en el nivel de agresión. Necesitamos aprender
a enseñar y a trabajar lo que es el nivel de manejo emocional, que tiene que ver con la acumulación de tensión. En el proceso de acumulación de tensión es donde necesitamos enfocarnos para poder trabajar con cada individuo, con cada uno de ellos, tanto como la persona que ha sido víctima de violencia como el hombre violento. De hecho, bajo las circunstancias y la gravedad en la que se ha establecido la relación, es importante que no podamos llegar a una solución sin primero separar a la pareja por protección de la persona que es víctima, sea hombre o mujer, insisto. De acuerdo a la condición en la que están, hay que separarlos para poder ser tratados de manera individual. Otra cosa que es importante reconocer con respecto a la violencia es que la violencia no es una condición aislada de un momento determinado. Todos nosotros vivimos dentro de un sistema, tanto de manera individual, con lo que pasa en tu interior, como de manera relacional al nivel de la familia, pero también relacional a nivel de la comunidad a la que uno pertenece, y me refiero a una comunidad social, no necesariamente eclesial, pero también basado en la cultura a la que pertenecemos, ¿no? No es lo mismo estar en una cultura donde se permiten algunos actos violentos, por ejemplo, como en el África, que hablábamos, creo, la sesión anterior sobre la ablación, que es el cortar una parte de los genitales femeninos para evitar el placer, ¿no? Eso es algo violento, pero cultural. Ahora, no significa que hay que aceptarlo ni aprobarlo, si es algo absolutamente horrendo para muchas mujeres y hay muchas campañas en su contra, pero es parte de esa cultura y es parte de lo que ocurre a nivel macro. Entonces, la violencia se vuelve una condición de no solo una causa, sino también de muchas causas. Y tampoco es a un nivel, al nivel individual o de pareja. No, es multidimensional. Hay diferentes dimensiones que abarca esta violencia. Vamos a verlo en el siguiente esquema, mucho más específicamente hablando. Dentro del microsistema, como lo veíamos hace un rato, el microsistema tiene que ver con lo que pasa a nivel individual, mesosistema relacional, exosistema comunitario y macrosistema cultural. Ok, lo vamos a entender mejor así. El microsistema con lo individual tiene que ver con la historia personal que cada persona, que cada individuo tiene, cómo ha venido, cómo ha conocido, cómo ha experimentado en su familia de origen todo lo relacionado a la violencia o a la agresión. También la forma en que la persona o el individuo ha aprendido a resolver conflictos. Ojo, recuerde que todo lo que podamos nosotros enseñar sobre resolución de conflictos será preventivo a la violencia. Si no enseñamos resolución de conflictos de manera saludable, el niño o la persona, por su propia naturaleza, el proverbios, no recuerdo cuál es el proverbio, si alguien me ayuda, pero que dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, ¿no? Describe justamente eso, la tendencia natural del ser humano por defenderse, pero que muchas veces en esa defensa termina ofendiendo a otros y se convierte en violento. Entonces, si hay resolución de conflictos de forma violencia como aprendizaje a nivel familiar, eso termina siendo una influencia personal para el individuo en convertirse en una persona violenta. Otra característica de este microsistema a nivel individual dentro de la vida familiar es el autoritarismo visto o siendo testigo de autoritarismo en las relaciones familiares. Esta sensación de estar constantemente eh, viviendo en un ambiente autoritario donde el papá, por ser papá, ejerce el dominio sobre la familia
o la mamá, por ser mamá, ejerce el dominio sobre la familia, o el hijo termina dominando a los padres, todo ese sistema familiar de autoritarismos termina generando la tendencia a que la persona comience a construir esta Biblia, esta vida violenta. Elena, genial. Proverbios 22:15, entonces es, a ver, vamos a leerlo para estar seguros, porque quiero verlo en otras versiones. A ver, déjeme ver. Proverbios 22:15, ¿no? Proverbios 22:15. Ajá, dice, el corazón, la nueva traducción viviente dice, el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física lo alejará de él, dice esta versión, miren lo que enseña la Biblia. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección, dice Reina Valera, lo alejará de él. La traducción en lenguaje actual dice, la necedad del niño a golpes se corrige. ¿Ah? La necedad del niño a golpes se corrige. Ahí viene otro desafío para todos los que trabajamos en ambientes cristianos. Porque la mayoría dice, pero ahí dice la vara. Sí, pero es una vara que corrige, no una vara que se usa cuando el adulto ha perdido todo poder y toda autoridad. No es un instrumento que se utiliza cuando el adulto pierde autoridad. Lastimosamente, esto se ha enseñado tan mal que hemos terminado generando violencia en el niño, porque además es para tratar un caso específico, la necedad, ¿no? El, el, el aspecto relacionado con aquello que el niño o en este caso la persona, el individuo, no quiere hacer, no puede hacer. Está cansado, está molesto, aburrido, lo que sea, no quiere y se pone necio. Ahí es donde de alguna manera puede haber una corrección. Pero esto de la vara es bien polémico. En la siguiente sesión que nos toca la intervención, ahí vamos a ver de qué manera usamos la vara. Luego viene el aislamiento, ¿no? El hecho de que la persona se encuentra completamente aislada. Elena dice, vara tiene que ver con medidas y normas. Sí, claro que sí. Por eso se dice la vara de la corrección. En la próxima sesión tengo, creo, ese versículo y otros más que hablamos de este tema. Vamos con el exosistema, lo que sigue a continuación. Si, imagínense, si un individuo crece con una historia personal de violencia, con aprendizajes de resolución violenta, con autoritarismo, con baja autoestima, con aislamiento, y si esa persona vive en un ambiente donde hay modelos violentos manejados por los medios de la comunicación, o hay una legitimización institucional de la violencia, eso significa, hablando de la vara, que se predique, que se motive a usarla y que sin tener el marco contextual del por qué el autor dice lo que dice, ¿no? Eso es un poco de exégesis, si no me equivoco, es exégesis bíblica, es el contexto cultural en el cual se utiliza todo esto, termina legitimizándose institucionalmente la violencia. Estamos hablando de un exosistema. Hay una condición de victimización secundaria porque la persona que ya es víctima de violencia en su casa termina siendo víctima de violencia en el ambiente a donde pertenece. Ahora, si sumamos a esto una carencia de legislación adecuada, una escasez de apoyo institucional para las víctimas e incluso la impunidad de los perpetradores porque o se justifican o salen de la cárcel o nunca van a juicio. Todo eso termina generando definitivamente una condición de dolor, de aprendizaje sobre la violencia, que lo lleva principalmente a ceder o a aceptar la violencia porque ya pues es comunitaria, ¿no? Los adolescentes que se empujan y se golpean porque todos lo hacen, ¿no? O hacen videos sobre algunas conductas de alto riesgo, también, solo porque ya está
el sistema, en el exosistema, ya se está aceptando la violencia. Otros factores de riesgo que hay dentro de estas familias: el estrés económico, el desempleo, el aislamiento social. Lo que pasamos en pandemia generó mucho de esto, y el uso de drogas como el alcohol y otras drogas más, ¿no? Ahora, eso es un microsistema encima de otro exosistema que no es, em, no es palpable, no es que uno lo pueda notar fácilmente, es todo lo que pasa alrededor. Los medios de comunicación se encargan justamente de promover, sin quererlo tal vez o sin saberlo, todo este tipo de aprendizajes. Pero todo esto termina siendo parte de un macrosistema, ¿no? Que incluye algunas creencias y valores culturales acerca de la posición de la mujer, la posición del hombre, lo que tienen que hacer los niños, el tipo de familia a la que pertenece. Todo esto parte de esa creencia, de esos valores culturales, ¿no? Una mujer empoderada puede ejercer violencia sobre el resto porque ahora la cultura en la cual estamos influye sobre ello, empuja a que la mujer se empodere, pero una mala interpretación del empoderamiento porque termina ejerciendo violencia, no una autodefensa. En el caso de los varones, también el hecho de no querer perder su, entre comillas, autoridad, ejerce una violencia mayor y hace que se convierta en una condición incluso cultural. La concepción acerca del poder y la obediencia, ojo también con eso. Roxana dice, hay varios países y culturas donde las creencias religiosas avalan la violencia. Tú lo has dicho, Roxana, y está justamente en esa condición. El hecho de que todos deben obedecer al pastor porque la Biblia lo dice. La voz del pastor es la voz de Dios. Y terminamos generando un macrosistema, un concepto acerca del poder. Recuerdo el caso de una dama que venía a preguntarle al pastor hasta qué color de cortinas podría ponerle en su sala, porque tenía varias alternativas, pero no sabía cuál, y quería que el pastor le dijera qué tipo de cortinas podría poner en su sala, ¿no? Entonces, a ese punto se llega, ¿no? También es importante considerar las actitudes hacia el uso de la fuerza y sobre todo para resolver conflictos. ¿Cómo resuelven conflictos en estos ambientes donde el uso, por ejemplo, de la violencia social, de los ladrones, de gente que está comprando cada vez más armas para defenderse? Esa forma de resolver el conflicto resolviendo a través del uso de la arma, del arma, está generando todo una cultura, una sociedad altamente violenta, ¿no? Al igual que el concepto de los roles familiares, los derechos y las responsabilidades también. Los roles familiares tienen mucho que ver aquí. El hombre por ser hombre o la mujer por ser mujer. Ya habíamos mencionado que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dio orden a los dos. A ambos le dijo que fructifiquen y multipliquen. También les dijo que sojuzguen la tierra y también que señoreen sobre la creación. Los dos son señores, los dos sojuzgan y los dos multiplican o se reproducen. Y no habla solo uno de reproducción física, o biológica, también habla una reproducción emocional, de reproducir lo mejor de mí en mi pareja para poder hacer juntos una nueva o una fuerza mutua que nos ayude a seguir creciendo. Entonces, miren cómo de alguna manera vamos aceptando la violencia y va generándose toda una serie de condiciones para que ésta continúe en ese proceso. Veamos algunos mitos y algunas realidades sobre la violencia, y usted, por favor, me va a indicar de esta lista cuál es un mito y cuál es una realidad. ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo en no golpear, pero lo que ocurre en casa ajena no es asunto de nadie, porque obviamente es algo privado. ¿Qué dicen? ¿Mito o realidad? Creo que eso pasa. Perdón, pastor, adelante. Creo que eso pasa, ¿no? Ok, entonces es una Porque realidad.
A o un mito, veces hay mujeres que callan, ¿no? ¿cierto? Hay mujeres, niños también intimidados precisamente por ese poder que ejerce el hombre sobre la mujer. Y lamentablemente, pastor, esto sucede mucho dentro de las iglesias cristianas. Líderes, diáconos, pastores. De hecho, acá en Perú, no sé si usted supo, hace 2, 3 años, una denominación grande decía que sí se le puede pegar a la mujer, hasta 3 veces se le puede pegar a la mujer. O sea, lo tenían como doctrina. No recuerdo Cierto. cuál es. Entonces, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Es tremendo, cierto. Entonces, ¿esto de aquí es una realidad enmascarada en un mito o es un mito enmascarado en una realidad? No lo responda, piénselo, ¿eh? Vamos a seguir con el otro. Dice, cuando uno soporta lo suficiente, mejora la relación. Y algunas veces se decía esto, la letra con sangre entra. No sé cuántos la han escuchado, pero mi abuelita me hablaba así. La letra con sangre entra. Entonces, cuando uno soporta lo suficiente, mejora la relación. ¿Creen que mejora la relación? Es Vamos un con el mito. otro. Es un mito, cierto. Vamos con el otro. Em, si él no tomara alcohol, no golpearía a su esposa o compañera. ¿Ustedes creen que el alcohol es lo único que hace que las personas golpeen a otras? No, ¿verdad? Otro mito. Si la pareja se porta demasiado mal o comete una falta, merece ser corregida. Ahora dice si la pareja, ¿eh? Si la pareja. No dice el hombre o la mujer, cualquiera de los dos. Si comete una falta, merece ser corregida, ¿no? Otro mito. El maltrato físico se aprende, dice. Haber tenido vivencias de violencia en el lugar de origen es un factor de riesgo frente a la violencia familiar. ¿Creen que pase? ¿Es un mito o una realidad? ¿Mm? Definitivamente, mucho de las cosas que nosotros vivimos se enmascaran. Enmascararse significa que hay algo de por medio que la gente utiliza para ocultar la realidad que ocurre, como lo mencionaba hace un momento el pastor de algunos casos que aquí en Perú se dieron. Sí, ciertamente se dieron. De todos estos enmascarados, la realidad es que el maltrato físico se aprende y haber tenido vivencias de violencia en el hogar de origen se convierte en un factor de riesgo para las personas que han vivido allí. Por eso es que muchos se tiene que trabajar esto, mis hermanos, desde los ministerios. Yo siempre le digo, los ministerios de adolescentes no deben trabajar solo con los adolescentes, deben trabajar también con los padres. ¿Por qué? Porque la idea es que sea un trabajo mutuo. Al adolescente le digo de qué manera poder manejar su vida bajo el contexto que vive, pero a los padres les digo de qué manera no hacer que la condición de su adolescente se vuelva peor. Alguien decía, si queremos mejorar las cosas, debemos empezar por no empeorarlas. Y a veces terminamos empeorando las cosas. Crescencio, veo tu mano levantada. Adelante, por favor. Gracias, profesor. Buen día. No justifico el segundo mito, pero en realidad nosotros somos de la vieja escuela y yo recuerdo que en mi casa me pegaban por no aprender a leer y escribir y en la escuela me pegaban. De igual manera me enseñaron valores trabajando a partir de los 6 años de edad. Yo soy el único varón dentro de 5 o 6, 5 hermanas. Wow. Y pues obviamente soy el mayor, me tocaba que hacer trabajos de campo con mi papá. Y yo lo que valoro de todo esto es que me enseñaron valores que después se volvieron principios. Por ejemplo, la responsabilidad, el trabajo bien hecho, eh, eh, otros valores como la puntualidad, el levantarse temprano, que hasta la fecha lo hago, eso lo aprendí a puro golpe, lo aprendí trabajando y obviamente que no fue una enseñanza teórica, sino la práctica. Pero no justifico ese mito. No es así. Tampoco
podemos irnos al otro extremo de no disciplinar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, porque donde no hay normas, realmente estamos formando hijos flojos, que no van a funcionar por la carencia de valores. Pero repito, en la vieja escuela, pues nos enseñaron a puro golpe, tanto en la escuela había castigo, realmente no se podía acudir a los derechos humanos, no existía. Entonces, pero eso yo valoro que cuando yo recibí al Señor a los 23 años de edad, pues ya llevaba algunos valores que solo fueron afianzados con base a la palabra, pero y gracias a Dios por eso. Digo que son principios porque trabajé 30 años para el Estado sin ningún jefe. A mí solo me caía auditoría una vez al año para evaluarme, pero realmente no tuve jefe. En el hogar no creo ser un hombre irresponsable desde que me casé. Entonces, son principios que se aprenden, valores en un inicio, después se vuelven principios en las diferentes fases de la vida, en los diferentes, digamos, momentos, etapas, y hasta hoy por hoy, pues también como pastor yo no tengo supervisión, no tengo un jefe inmediato, pero eso no significa que sea irresponsable, que yo abuse de la autoridad o que deje de hacer las cosas que son necesarias. 8 años de trabajo sin tener vacaciones, no porque me estén castigando, sino porque siento la responsabilidad de trabajar, consolidar un ministerio, pero sí, repito, no estoy de acuerdo con ese mito, pero tampoco estoy de acuerdo con ser flojo como padres. Gracias, profesor. Perfecto, Crescencio. No sé si me permitirías hacerte una pregunta con respecto a lo que he mencionado, Crescencio. Em, el celular que tienes ahorita con el cual estás viendo la clase es el que has tenido, el único celular que has tenido en toda tu vida o lo has tenido o has tenido diferentes modelos. Solamente he tenido 2 celulares y lo que estoy usando ahorita es una tablet. Ah, perfecto, perfecto. Si solo 2 celulares y por cierto, el celular anterior que tenía se me destruyó a raíz de un accidente. Ok. Un perro me botó en la motocicleta, Oh, se me hizo wow. añicos y, y tuve que comprar otro celular. Este ya tiene 4 años y lo sigo teniendo acá. Perfecto. Eh, ¿En tu juventud precisamente, tuviste celular, Crescencio? no, profesor, no tuve, No hubo, ¿verdad? no, no, yo crecí en un hogar de extrema pobreza, yo usé No, no, calzado pero hasta... a pesar de eso, yo estoy seguro, Crescencio, que no hubo ni para ti ni para otras personas en esa época en que tú no tenías celular. O sea, no es que no hubiera la posibilidad, solo que no existía. No existía porque estábamos hablando de dos contextos diferentes. Y ahora permíteme decirte por qué te pregunto esto, Crescencio, porque esto que tú estás utilizando son herramientas de este tiempo que te están ayudando a poder ejercer este tipo de capacitación. Por ejemplo, en el tiempo en el cual tú eras niño y también adolescente, al igual que muchos de nosotros, habían otros tiempos y otras formas de ejecutar esta disciplina y utilizar estos instrumentos, que si en ese tiempo hubiera habido celulares, probablemente hubiéramos aprendido nuevas cosas también. Entonces, lo que quiero decir es que todo tiene que ver con un contexto histórico en el cual estamos. El contexto histórico donde tú eras adolescente, donde yo era adolescente también, no era, no era una condición tan violenta como la que estamos viviendo ahora. Ahora, no digo con eso que no hubiera violencia, claro que sí, y como muy bien lo has dicho, Crescencio, no es justificable lo que se establece en este mito, pero sí es importante entender el contexto en el cual se establece. Porque en ese tiempo tus padres te golpeaban no para que ellos pudieran, eh, no porque ellos serían, ¿cómo decirlo? No porque ellos ya llegaron al hartazgo, a lo insoportable. No, ellos castigaban porque querían ejercer un cambio. Como muy bien tú lo has dicho, no necesitas supervisión, no necesitas un castigo,
porque en ese tiempo aprendiste que si lo hacías, si establecías orden y limpieza dentro de tu vida, tu ambiente, el lugar donde estabas, ibas a evitar el golpe. El golpe venía para poder corregir la conducta. Ahora ya no. Ahora ya no hay golpes que corrigen conductas. Hay golpes que lastiman personas, que es diferente. Ahora el padre o la madre usa la vara o castiga con la mano o lastima porque ya se cansó, porque perdió autoridad. Tus padres tenían la autoridad y por eso la ejercían contigo. Ahora ya no hay padres que tengan autoridad, las han perdido y por eso hacen uso de la fuerza. ¿Notas la diferencia, Crescencio? En el tiempo donde tus padres estaban contigo corrigiéndote, no usaban fuerza ni violencia para lastimarte. Lo que usaban era corregir las conductas, porque no te golpeaban por cualquier cosa y tampoco lo hacían a cada momento, seguramente. Si no, no hubieras aprendido todo lo que has aprendido. Tú mismo lo dices, te establecieron valores, pero entonces utilizaron una herramienta en ese tiempo, la que conocían y tenían a sus manos para ejercer autoridad. Ahora, las herramientas son otras, el contexto es otro y lastimosamente los padres tienen también otras maneras de manejar esta autoridad que en realidad estamos viviendo en una sociedad donde la autoridad se ha perdido. Adolescentes que van y confrontan hasta los propios policías, ¿no? Entonces, la autoridad, estamos viviendo en un ambiente de autoridades perdidas. Entonces, es un poco eso, mi explicación, diría Crescencio, y estoy de acuerdo contigo que no es la forma, no es que tengamos que ejercer violencia, pero tampoco es ir al otro extremo. Perfecto. Ninguno de los extremos es de alguna manera, em, ninguno de los extremos es lo ideal, quiero decir, pero el contexto histórico en el cual suceden todas estas cosas es lo que marca la diferencia. ¿De acuerdo? Es lo único que quería aclarar y espero que pueda quedar claro para los demás también. Roxana escribe Claro, diciendo, perfecto, Crescencio, gracias por tu participación. Profesor, también hay una fuerte intervención por parte del Estado en términos de educación sexual y otros temas que restan autoridad a los padres. Ciertamente, Roxana, ciertamente. Los derechos humanos también nacen por estas condiciones. El tema es que el Estado ha empoderado tanto al niño, al adolescente, que ahora hay niños y adolescentes denunciando a sus padres y por cuestiones relacionadas a que ellos no aceptan la autoridad. Y el Estado avala eso, lastimosamente. Ahora, insisto, no todo es en extremo, porque hay niños y adolescentes que sí merecen denunciar y que lo hacen con la intención de protegerse. Y ciertamente que lo necesitan porque hay, de alguna manera, padres que están ejerciendo violencia y están lastimando, sí lo merecen, pero lastimosamente el Estado ya está entrando en la familia porque los padres no asumimos la responsabilidad del bienestar de nuestros hijos, ¿no? La mayoría de padres de familia en este tiempo ya no crían a sus hijos, solo trabajan para que otros las críen. En este caso, cuando los dejan al mando de los abuelos o las abuelas, los tíos, los tías o los hermanos mayores, que incluso siendo adolescentes, los hermanos mayores se tienen que encargar de los hermanitos menores. Y eso de alguna manera termina generando todo este caos social en el cual estamos actualmente viviendo. Veamos algunos otros mitos y realidades de la violencia familiar. Bueno, uy, acá viene otro más complicado todavía. Dice, Dios dice que el hombre es cabeza del hogar, la mujer solo debe aprender a someterse. Ya lo hemos visto la semana pasada, no voy a ahondar con eso, ni tampoco generar más polémicas, ¿eh? Ya hemos visto las clases de sumisión que existen incluso. Tener control o ver a la pareja como una posesión son algunas causas de la violencia. ¿Qué dice eso? Tener control o ver a la pareja como una posesión son algunas causas de la violencia. ¿Eso será una realidad? ¿O es un mito esto que no, uno no puede controlar a la pareja, ¿no? Pero el intentar Roxana, controlarlo y terminar generando eh, 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 la idea de eres mía y solo mía o
eres mía y de nadie más. No quiero que tengas, los adolescentes pasa esto, no quiero que tengas amigos o amigas en tu Instagram o en tus Facebook. Bueno, aunque adolescentes ya no usan Facebook, ahora es Instagram o TikTok para ellos, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho, mucho cuidado. Ruth decía, las instituciones se encargan de los niños. Sí, pues. Y ahí hay más violencia todavía, Ruth, ¿eh? Lastimosamente a veces es peor la cura que la enfermedad, como diría aquella frase, ¿no? Otro, la violencia en la pareja es un problema de los pobres sin educación. Eso también es obviamente falso, ¿no? Si las mujeres no se dejaran, los hombres no seguirían pegándoles. Am, a ver, en realidad sí, esto es falso, esto es un mito, pero en la actualidad em, parece ser más, ¿cómo decirlo? El objetivo de algunos grupos ideológicos en este tiempo, ¿no? La mujer no se debe dejar, la mujer debe empoderarse para que el hombre así no la lastime. Yo diría que la pareja debe de empoderarse. La palabra de Dios dice que hombre y mujer fueron creados por Dios. Empoderados, empoderarse significa tener el poder y la oportunidad de ejercer un dominio sobre las cosas que pasan a mi alrededor. Curiosamente, sujetarse o sojuzgar tiene que ver con emitir un juicio de valor sobre las cosas que están a mi cargo, ¿no? ¿Qué debo permitir y qué no debo permitir? Sojuzgar. Cuando dice llenar la tierra y sojuzgarla, significa que tengo que emitir un juicio que yo voy a decidir junto a mi pareja sobre lo que es bueno y mejor para mis hijos, para mi familia. Pero señorear tiene que ver con ser señor. Y el ser señor habla de ser señor de la creación, no de las personas. No es señorearse de las personas y sojuzgar a los animales, no. Sojuzgar a las personas y señorear a los animales, que es diferente. Ser señor de las cosas es diferente de ser señor de las personas. No es un empoderamiento basado en clases sociales o juicios sociales. Es un empoderamiento basado en las cosas y actitudes que yo puedo tener junto a otros en el nivel que estoy. Entonces hay que tener cuidado con esto. Y otro, estar desempleado o tener un empleo intermitente puede ser causa de estrés. Y el mal manejo del estrés puede llevar a la violencia. Esto también es algo importante. Por tanto, acá tenemos dos realidades. Tener control o ver a la pareja como una posesión sí son causas de violencia. No podemos tenerla como parte de, no, eres mía y nada más que mía. Es más, en Cantar de los Cantares hay un verso bíblico donde dice, mi amado es mío, pero no se queda ahí. Y dice, y yo soy de mi amado. Es, es una relación mutua, de mutuo acuerdo. No es solo yo soy, es más, ella empieza diciendo yo soy de mi amado en otro verso, y mi amado es para mí. Es voluntario, es una condición en donde es la sumisión mutua voluntaria. Recuerda que la sumisión es el acto voluntario de ceder a lo que otra persona quiere o está estableciendo, pero es un acto voluntario. Y de hecho, el estrés es una causa de violencia también cuando está mal manejado. El estrés, ya sea por el desempleo o por tener un empleo intermitente, genera también una condición de complicaciones a nivel de... Veamos unos más, los últimos ya. Las mujeres golpeadas se quedan porque en el fondo aman demasiado, dice, ¿no? La violencia anula la voluntad y estima de la persona violentada, genera dependencia. Dios no quiere que nadie se separe. Si lo obedecen, los golpes y maltratos cesarán. Eso lo he escuchado muchas veces, ¿eh? Y esto lo he puesto porque son testimonios reales, mis hermanos, de algunas personas. Otro, recuerda este caso también. Si supo cómo era ella o cómo era esa persona o él,
¿Por qué decidió quedarse? Lo que le toca, decía esta persona, es asumir, nada más. Lo que le toca es asumir. Pues ya, pues sabía que él era así o ella era así y decidió quedarse, ya, pues tienes que asumir. Cuidado con los mensajes. La violencia es un problema del hombre contra la mujer por una estructura social desigual. El hombre controla y la mujer se somete. Vamos a ver cuáles son. Aquí, la única es la segunda. La violencia anula la voluntad y estima de la persona violentada. Por eso genera dependencia. Ahora vamos a ver por qué. Ahorita le voy a explicar. Pero la última parecería una realidad. La violencia es un problema del hombre contra la mujer. Cuidado porque esta es una conceptualización basada en el feminismo, que en un primer inicio ideológicamente, perdón, científicamente sí era condición de poder entender que la fuerza del hombre por encima de la mujer hacía que la sometiera. Había una estructura social desigual, pero con el tiempo se fueron dando cuenta que ahora hay muchas mujeres empoderadas que terminan lastimando a hombres que también terminan convirtiéndose en víctimas de violencia. Por eso es que la relación que existe de la relación que existe sobre la violencia ya no es solamente del hombre contra la mujer. Es más, hay evidencia, como dice aquí, de los últimos 30 años donde la prevalencia de agresores y agresoras es semejante, es muy semejante. O sea que los dos tienen la misma cantidad de posibilidad de que terminen siendo violentos, físicamente hablando. Ahora, ¿qué tipo de violencia es la más común entre hombres y mujeres? Los hombres tienen mayor riesgo de sufrir violencia psicológica, mientras que las mujeres tienen más riesgo de sufrir violencia sexual. Entonces, la prevalencia semejante entre hombres y mujeres violentos es más por la violencia física, más que de uno con el otro. La violencia psicológica que tiene que ver con la manipulación, que tiene que ver con los celos, que tiene que ver con las agresiones verbales, que tienen que ver con el maltrato verbal, generalmente tienden a ser mayoritariamente de mujeres, más que de hombres. Y las agresiones sexuales tienden a tener mayores víctimas a mujeres por hombres. Ahora, no digo mayoritariamente porque también hay una mínima, todavía es mínimo, pero hay estadísticas que hablan de la violencia sexual de mujeres contra mujeres o contra varones. Y generalmente niños, niñas o adolescentes. Mujeres de 20 años hacia arriba, 21, 22, con adolescentes de 14, 13 y a veces hasta 15 años. Eso está penado, pero hay relaciones así y no se toma como violenta. Algunos dicen es que es consentido. No, no es consentido porque todavía es un adolescente. Todavía está él aprendiendo o ella aprendiendo a manejar sus emociones, su vida. Recuerdo el caso de una mujer de 24 años que comenzó a tener contacto con un adolescente de 15 y terminó generando una relación lésbica entre ambas, en donde ella comenzó a tener pues mayores contactos, ya no solamente virtual, sino también físicos contra esta adolescente y fue denunciada. Y obviamente eso prosiguió la denuncia porque eh, era una mujer de 24 años frente a una adolescente de 15. Entonces, aun cuando sea consensuado y todo, la cantidad de años que se marcaba la diferencia fue crucial para este juicio, ¿no? Para toda esta denuncia, quiero decir, ¿no? Ahora, la agresión física contra la mujer aumenta durante la adolescencia hasta mediados de los 20 y disminuye a medida que van madurando, volviéndose constante hasta los 70 años. O sea que hay que tener mucho cuidado en las poblaciones juveniles, en las poblaciones de menor edad. Veamos algunas consecuencias y con esto vamos a ir viendo cómo es que se va
generando, bueno, ya vimos cómo se genera, pero cómo es que se va manteniendo la persona víctima de violencia en una relación violenta. ¿Por qué? Y lo digo porque muchas veces hemos creído que la persona violenta, como lo decía uno de los mitos, se queda porque, bueno, pues no ama demasiado, o porque no sabe cómo defenderse, o lo que sea. Pero no, acá el tema está relacionado con su autoestima. ¿Qué es lo que ocurre? Veamos un momento este cuadro. Las primeras reacciones de la víctima cuando sufre un episodio de violencia o múltiples episodios de violencia también, es generalmente, se juntan generalmente sentimientos de humillación, sentimientos de vergüenza, preocupación y miedo. Esas cuatro características son claves frente a una persona que se siente víctima. Siempre hay que identificar si una persona se siente humillada. ¿Cómo identificas a una persona humillada? Generalmente son las personas que a cada rato te están diciendo, uy, discúlpame, perdón, lo siento, no quise hacer eso. No está pasando nada, pero ya se están disculpando. No está ocurriendo algo extraño, pero ya automáticamente, uy, perdóname, por favor, no quise lastimarte o no quise decirte esto. O a veces uno está hablando y otro comienza a hablar en el mismo ambiente y la persona comienza o intenta hablar también y se queda sorprendido. Uy, perdón, no quise interrumpirte, discúlpame, por favor, no te quise interrumpir. Ese miedo es por un sentimiento de humillación que alguna vez ha vivido. Estos sentimientos, sentirse humillada, sentirse avergonzada, estar preocupada o estar con mucho miedo, facilitan que la persona oculte los síntomas, porque asume que puede ser por otra cosa. No lo relaciona con la conducta violenta de su pareja o de los padres, no. Simplemente lo asume como que algo malo pasa, pero no sé qué es. En el caso de los niños, por ejemplo. Los niños sienten mucho miedo y están constantemente preocupados, andan avergonzados. Claves para esto, un adolescente de 12, 11 años, un puber, 13 años, que se esté orinando en la cama, que no quiera ir al colegio, que tenga miedo a quedarse solo con uno de los padres. Todo esto son manifestaciones de sensaciones de miedo, de preocupación, de humillación, de vergüenza que hacen que los síntomas se oculten y no pueda ser fácil identificar. Veamos otros. El otro es, con el paso del tiempo se añade, miren, a esos sentimientos de humillación, vergüenza, preocupación y miedo se añade la pérdida de control. No sabe cómo controlarse. Llora y llora y llora y no sabe cómo estabilizarse. Se siente confundido o confundida. Hay sentimientos de culpa. Es la idea de cómo le puedo hacer eso a mi esposa o cómo le puedo hacer eso a mi esposo. No le puedo decir a nadie lo que él me hace o lo que ella me hace. Eso hace que la persona o la víctima dificulte verse como víctima. No, asume que en algún momento pasó esto porque, bueno, pues es que yo le quise tirar esa cachetada, como me decía esa madre de familia alguna vez. Es que fui yo la que quise lastimarlo porque me sentí muy enojada. Eh, ¿Y por qué se sintió enojada? Le pregunté, me acuerdo, y me dice, es que le encontré un mensaje de coqueteo con una mujer de su trabajo. Y ella asumía que, claro, debía haber hablado con él en vez de golpearlo. Pero lastimosamente terminó golpeándolo por la impotencia que tenía y terminó generándose todo esto. Pero el hombre ya había fallado allí, ¿qué hace coqueteando con otra mujer? Para empezar, ¿no? El tema de la infidelidad. Es más, la infidelidad también está calificada como parte de violencia familiar, sobre todo las que son reiterativas y las que terminan siendo una vida paralela. Estoy hablando de años o de meses en una relación paralela, termina siendo parte de la violencia familiar. La infidelidad es también un, un aspecto que se vive con mucho dolor al punto de ser comparable con un estrés postraumático para la víctima de infidelidad, sea hombre y sea mujer.
Por eso dice más una coraza de enamoramiento, es decir, que la persona siente tanto amor, entre comillas, para su pareja que prefiere no verlo como la persona violenta, sea hombre o sea mujer. Y eso hace que la persona víctima no se vea como víctima, sino más bien como alguien que está pasando problemas nada más, ¿no? Y finalmente este malestar emocional se vuelve crónico con enfermedades físicas como las taquicardias o como los constantes dolores de estómago o como un malestar emocional crónico también está en los dolores musculares, la espalda, el cuello, la cintura. También está la percepción de pérdida de control, es decir, no sé dónde he dejado mis llaves, no sé qué me está pasando, uy, me estoy olvidando de todo. Y eso hace de que tenga miedo a compartir lo que está sintiendo. ¿Por qué? Porque teme que nuevamente la gente le diga, pero ¿qué haces ahí? ¿Pero por qué te quedas? Pero no debes quedarte, tienes que irte de una vez, agarra tus cosas y vete. Nadie sabe el contexto en el cual está esa persona y por eso tiene miedo a sufrir una segunda victimización, ya sea por la condición social o por la condición jurídica. Y tienen miedo y por eso no pueden salir de la relación y por eso se quedan constantemente en este ciclo de violencia. Porque uno podría decir, pero a la primera que me pegue me voy. Sí, claro, eso lo dices, pero tus condicionamientos de aprendizaje puede que no te dejen o no te permitan. O incluso el haber aprendido o el haber visto a la pareja, por ejemplo, parejas que en el tiempo de enamoramiento son puro romance, pura ilusión, hay ciertas señales, hay banderas rojas, pero que no se perciben fácilmente, pero ya con el matrimonio y con el tiempo avanzado, dependiendo de la cantidad de años, también es un peso emocional para no salir. Pero me decía una, ya tengo 24 años con él, voy a cumplir mis 25 años, mis bodas de plata. ¿Cómo le voy a hacer esto a estas alturas? No puedo hacer esto. Y algunas vienen a terapia para saber cómo sustentar o mantenerse en esa relación y no cómo salir de ella. Es algo que tenemos que prestarle atención para trabajar también. Todo esto impide que la persona busque ayuda o que siquiera la reciba. Por eso es importante identificar todos estos patrones conductuales que ocurren. Veamos algunas consecuencias en las personas que han sufrido víctima de violencia, ¿no? Em, Cognitivo tiene que ver con la forma en que piensa la persona. ¿Qué pensamientos suelen haber en personas que son víctimas de violencia familiar? Se están fuera de la realidad o se ajustan poco, muy poco a la realidad. No significa que se vuelvan locas o locos, no significa que vivan fuera de la realidad, solo significa que hay aspectos como que no me ha lastimado, ese día solo me empujó. No fue que me quisiera hacer daño, solo que yo estaba siendo muy terca y por eso me empujó. Cuidado. O no me hace daño. A veces nomás que me dice que, recuerdo un varón que me decía eso, ¿no? A veces que yo tengo que estar rogándole para poder tener intimidad. Pero es solo eso. O sea, nuestro matrimonio está bien, pero si tuviera que cambiar algo, porque es una pregunta que suelo hacer, si tuvieras que cambiar algo en tu relación, ¿qué cambiarías? Él dijo eso, ¿no? O sea, eso, solo que pudiéramos tener relaciones sexuales más seguidos. ¿Y cuál es la frecuencia? Le pregunto, para que quieras que sea más seguido, ¿cuál es la frecuencia? Bueno, a veces hemos tenido relaciones, ahora último, por ejemplo, hemos tenido relaciones sexuales. Y cuando le pregunto insistiendo cuándo fue esa última vez, me dijo, bueno, en realidad fue hace 3 meses. O sea que ellos no tenían intimidad sexual eh, sino hasta después de 3 meses. Y esto uno puede decir, pero eso no es violencia. No, claro que no, en el sentido como le estoy mencionando ahora, pero ¿cuál era el contexto? ¿Por qué no había? Y ella le decía que no había porque él no trabajaba lo suficiente y no se lo merecía, porque no traía dinero suficiente a la casa, porque simplemente él no se presentaba como, permítame con mucho respeto decirlo, pero como un macho,
como alguien que es empoderado, decía ella, ¿no? Y él, pues, pasivo, introvertido, no era mucho de hablar, siempre callado, siempre cabizbajo, vivía todo una osadía en casa, un caos terrible, porque una odisea, quiero decir, porque él, por ejemplo, él mencionaba que se hacía cargo de sus hijos, que no iba al, no, como no tenía un trabajo fijo, pues se hacía cargo de la casa, eh, limpiaba, hacía todo el aseo necesario porque su esposa llegaba tarde, y por eso pues no podía trabajar porque tenían dos hijos pequeños de los que él se hacía cargo de criarlos y todo eso. Entonces todo estaba perfecto menos el aspecto sexual. Entonces, ¿esto es violencia acaso? No, no es por el lado de de lo sexual o de la falta de frecuencia, sino por el contexto que estaba viviendo, donde había un ejercicio de dominio de ella sobre él, mandándole a hacer cosas que a veces él mismo se sentía incómodo, ¿no? Eh, de poder hacerlo. No me refiero a las cosas de la casa, sino a cosas que ella exclusivamente quería para ella, ¿no? Anda, cómprame esto, o tráeme esto, o cosas por el estilo, ¿no? Es violencia psicológica más que sexual, Mane, porque en la sexual hay una forma de dominio a través del sexo. Bueno, manipulación más que todo lo llamaría yo, ¿no? Manipulación sexual. Entonces, esta idea de él de no estoy en violencia también era parte de estos pensamientos poco ajustados a la realidad, pensar que no está pasando nada y que bueno, pues él le falta ponerse, decía él, lo que pasa es que me falta ser más activo, es más, por eso vino a consulta, vino para poder aprender a ser más pilas, decía él, más empoderado. Quiero ser alguien que pueda tener orden y no sé cómo hacerlo, porque mi esposa me ha dicho que no soy bueno en esto, que no soy bueno en lo otro y cosas por el estilo, ¿no? Por eso, asume que la responsabilidad es de él. La responsable de la violencia se asume como responsable de la violencia, ¿no? O sea, soy yo. O sea, yo vengo a terapia porque quiero ser diferente para que mi esposa me ame o sea, o me haga sentir que soy deseado para ella, ¿no? Piensa en el futuro en términos negativos y desesperanzadores. También está la idea de la familia y el hecho de ser padre o de ser madre. No lo puedo dejar a mis hijos, son pequeños. Sobreprotegerlos, impidiéndoles crecer, esta sobreprotección. Recuerdo el caso de una madre de familia que su niña de 11 años le había pedido entrenar en natación y ella no quería y a la niña le gustaba, le encantaba y había nadado algunas veces y ella no quería cuando llegó a los 11 años. Antes de niña no había problema. Entonces, una de las preguntas que me ayudó a saber qué estaba pasando es preguntarle a ella cómo era ella cuando tenía 11 años. Y ahí es donde se quiebra, porque ella recuerda que a los 11 años, en una piscina donde ella le gustaba nadar, su entrenador ese día no había ido y otra persona llegó, otro profesor llegó y terminó explicándole, entre comillas, otras técnicas que podía utilizar y bueno, al final fue un hecho de tocamientos indebidos, ¿no? Porque ella no lo notó en ese momento, pero cuando le enseñaba cosas, iba tocando diferentes partes de su cuerpo que a ella le hacían sentirse incómoda. Y eso la traumatizó tanto que ya no quiso volver a ese lugar, siguió nadando, pero en otro lugar, ya no quiso volver a ese lugar, pero se quedó con eso. Y como lo decía al principio, su recuerdo emocional hizo que cuando su niña cumplía 11 años y quería ir a nadar, tenía el trauma todavía ahí de lo que a ella le había pasado y quiso trasladarlo sobre su hija. No tenía nada que ver con la hija, tenía que ver con ella, pero ella no lo sabía. Ella quería simplemente decirle a la hija que no pudiera de alguna manera vivir. Claro, es un contexto diferente, no está relacionado a la familia, pero la relación entre ella y su hija sí. Por eso que ella era muy dominante, era muy sobreprotectora con su hija, no quería que le pasara nada, siempre estaba en todo con su hija. Nunca le enseñó a la hija, por cierto, y esto hay que enseñarle a nuestros hijos, a defenderse, a identificar las banderas rojas y no solo usted tratando de protegerlo todo el tiempo. Se vuelven hiper exigentes consigo mismos,
se invalida tomar decisiones, cree ingenuamente en el cambio de las personas. No, él es así, pero ya va a cambiar, ¿no? Una nueva parejita, o sea, una pareja que recién se estaba por casar, eran novios. Ella me decía, bueno, él es a veces así, levanta la voz, pero ya hemos hablado de que después de que nos casemos, eso va a tener que desaparecer. Y yo creo que sí, así va a tener que ser. El Señor nos va a ayudar a que él ya no siga gritando. Desde novios, ¿eh? Ya le estaba gritando, pero ella lo asumía como que ya más adelante seguramente va a cambiar. Cuando nos casemos será diferente. Cuidado con eso. A nivel afectivo, obviamente la baja de autoestima, la ausencia de cariño o la poca valoración. Am, Permítame hacerle una pregunta. No voy a ahondar con esto, pero solo le pregunto, ¿de qué manera usted es cariñosa o cariñoso con usted? ¿De qué manera se ejerce cariño? Porque la mayoría nos enseñan a ser cariñosos con los demás, con los abuelitos, con la mamá, con el papá, con los hermanos, pero ¿de qué manera usted se ama a sí mismo? El gran error que hemos cometido también en algunas iglesias es predicar acerca del amor propio como si fuera vanagloria o egoísmo. Cuando la palabra de Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay un amor mutuo si no hay un amor propio primero. Es algo que tenemos que aprender a manejar también. Le da más importancia a los demás que a sí mismo por el constante miedo a la soledad. Todo esto a nivel afectivo. Desvaloriza sus capacidades, niega o minimiza la violencia, siempre está diciendo, no, no es para tanto, no, yo no me pasa eso, eso no pasa. Yo recuerdo que esto pasa mucho también en algunas prédicas, en algunas iglesias más que me han invitado a poder predicar, siempre estoy compartiendo temas relacionados a la violencia, a la prevención de la violencia, y al final siempre vienen algunas personas a hacer preguntas. Me dicen, doctor, una pregunta, mire, me pasa esto, me pasa esto. Yo no sabía que eso era violencia, me dicen algunos, ¿no? Yo no sabía que eso también pasaba esto. Entonces, es importante poner el tema en el púlpito, como se dice, para poder escuchar un poco más a la gente que viene a nuestras congregaciones. La mayoría de personas víctimas se vuelven inestables emocionalmente, siempre están viviendo con culpa, con irritabilidad, con agresividad o incluso con dependencia emocional. Ojo con esto, personas que son agresivas, es muy probable que también hayan sido agresivos con ellos. Personas violentas, es muy probable que hayan sido violentos con ellos. Eso no justifica, pero sí explica por qué de su comportamiento. Y también es importante poder tratarlo. Algunos comportamientos, bueno, descuida su aspecto físico, abandona sus actividades. Ojo con quienes han dejado de ir a la iglesia por mucho tiempo. Más que decirle por qué has dejado de ir a la iglesia, es averiguar un poco cómo está su relación, a cuántos hermanos que se fue de su congregación usted buscó para saber el por qué se fue o para saber no solo los motivos, sino también para saber cuidar su corazón, porque tal vez esa sea una manifestación de que esté viviendo en violencia. Recuerdo el caso de una madre de familia que dejó de ir a la iglesia y ya me comentaba que antes se sentía bien en esa iglesia, pero su esposo la llevó a otra iglesia donde ella no se sentía cómoda. ¿Y por qué se cambiaron? Le preguntó y me dijo, es que mi esposo cree que el pastor me estuvo coqueteando. ¿Y por qué? Porque el pastor era cariñoso, no solo con ella, con todas las hermanas y con todos los hermanos, o sea, con sus esposos. Pero el esposo, con su idea de celo, pensaba que el pastor quería algo con su esposa y por eso se la llevó a otro lado. Así que tengamos cuidado con esas actitudes también. Presentan conductas autodestructivas o en ocasiones suicidas también, se autolesionan, manejan conductas no asertivas, se vuelven o pasivos o agresivos, ¿no? No dicen nada o dicen de todo, desbordándose emocionalmente. Trasladan la violencia recibida hacia los hijos o hacia los padres o ancianos, ¿no? O sea, en todo lo que no puede hacerle al marido o a la mujer, termina haciéndolo a los hijos o a los padres. Suelen sufrir de trastornos de sueños o duermen mucho o no duermen también. Son señales solamente, a considerar como consecuencia de la violencia familiar. En las relaciones y las motivaciones que tienen, hay una escasa capacidad de iniciativa,
no quiere hacerle frente a los problemas, solo deja pasar las cosas, siempre está con la tendencia de pedir permiso para todo. Pastor, ¿puedo hacer esto? Pastor, ¿puedo comprar las cortinas? Pastor, esto. O hermanita, usted sabe. O hermanito, usted sabe. Mantiene la desconfianza y la indecisión constantemente y por sus sentimientos de culpa mantiene conductas o relaciones altruistas o solidarias. Mire esto, también este es interesante. Me tocó el caso de una pareja en donde por sentimiento de culpa él estaba constantemente haciendo lo que sea por ayudar a la gente, ¿no? Pobrecito, pobrecito. Caso bastante curioso en un hombre, porque la gran mayoría suelen ser de mujeres, pero en el caso de él pasaba eso, ¿no? Tenía que ayudar, a todo le decía que sí, incluso al punto de que él, no teniendo recursos para su propia casa, aceptaba poder dar recursos a algunas condiciones que pedían la iglesia, ¿no? Básicamente por apoyo a la iglesia en este caso, ¿no? Ella le reclamaba, le decía, pero ¿por qué? Ya te he dicho que no uses el dinero. Y él decía, no, es que pobrecitos necesitan y no sé qué, la hermanita, el hermanito. Incluso usaba tarjetas de crédito para comprar víveres para determinados hermanos que lo necesitaban. Nadie sabía que detrás de eso él escondía una condición de violencia familiar que había vivido en su niñez y que su esposa, sin saberlo y sin quererlo, estaba ejerciendo sobre él, por condiciones que se parecían a lo que su madre hacía cuando él era pequeño. Entonces, a veces esta conducta también encubre eso, los que son bonachones o muy bonachones con todo, probablemente también estén ocultando una condición de violencia familiar vivida. Esto es con respecto a la persona víctima. Veamos rápidamente el perfil de los que ejercen o de las que ejercen violencia, ¿no? ¿Cómo son cognitivamente? Empiezan por negarlo todo. No, yo no soy así. No, no, no. ¿Acaso yo soy violento? No. Más recuerdo uno que le decía a su esposa, pero dile, pues, dile al doctor, ¿acaso yo soy violento? ¿Yo te he pegado alguna vez? ¿Yo te he golpeado alguna vez? Pues díselo. Ya con esa actitud no tenía que decirme nada la pobre mujer, porque ya obviamente lo estoy observando de cómo él y su lenguaje corporal y verbal terminaban siendo violentos contra ella. El locus de control externo, eso significa la capacidad que la persona tiene de autocontrolarse, no puede hacerlo, entonces culpa al otro. No, es que él me busca, me decía una mujer, ¿no? Es que él me busca, ya le he dicho que yo soy así, él me ha conocido así, me decía ella, ¿no? Él me ha conocido así, él ya sabe, si a mí en el colegio todavía me sacó con eso. A mí en el colegio me llamaban la loquilla. Y era porque yo era muy, muy, muy así. Siempre las cosas tienen que ser así. Cuidado, cuidado. O sea, eso también es locus de control, culpar siempre a los demás. Él ya sabe cómo soy. Y al final, eso no justifica la violencia. Falta de asunción de responsabilidades. Bueno, van dejando cosas, ¿no? En el camino, no terminan lo que hacen. Faltan de empatía o a veces tienen una ceguera selectiva, ¿no? Es como que no empatizan con el dolor ajeno o empatizan solo cuando les conviene, ¿no? Recuerdo a una pareja donde ellos tienen gatitos como mascotas y el hombre es violento con su esposa, pero no se imaginan la gran ternura que tiene por los gatitos, al punto de haber ido de viaje a algún lugar y haberse regresado del viaje por atender a los gatitos. Pero con la esposa era terrible. Rigidez en las creencias sobre los roles, cuidado con los deberías. Esto sería, bueno, les doy un ejercicio. Cada vez que usted escuche a alguien hablar, preste la atención a cuántas veces dice la palabra yo debería, o él debería, o ella debería, o no debería estar pasando esto. Todos los deberías deben ser anotados. ¿Por qué? Porque los deberías son creencias rígidas que la persona mantiene al constantemente a su vida. Siempre está en debería, 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 no debería, no debería. Eso tenemos que tener cuidado porque esa creencia rígida es lo que puede provocar actos de violencia también. El sexismo hostil, ¿no? Es que ella es la culpable, es que ella hace esto, ella hace el otro, o incluso en algunos varones ese sexismo tanto hostil como benevolente, ¿no?
El benevolente es que ella necesita un hombre, pues, ¿no? Es que ella necesita a alguien que la mantenga, o ella necesita ayuda, o ella, pobrecita, está en una condición de vulnerabilidad y por eso necesita a alguien. Entonces, en 7 Eh, minutos estamos. Perdón, No, hasta que le Roxana, llame. Roxana, ¿estás con tu audio? Ok, ya. Sí, casi escuchamos lo que estabas diciendo, pero no hemos llegado a escuchar nada, no te preocupes. O el sesgo hostil, ¿no? Que siempre están mirando a ver qué hace la persona, a ver cómo responde la persona, ¿no? A ver, pues, como me tocó en alguna clase, no de sociedades por si acaso, pero yo dicto varias clases en diferentes lugares, y me tocó uno que solamente mirando su rostro, como ahora los veo a todos relucientes, alguno por ahí ya estaba ya con que le veía medio agestado, medio incómodo, y era como si su gesto me diría, ¿qué me tiene que decir este señor, no? A ver, pues vamos a escucharlo, ¿no? Y al final, ¿por qué dije eso y por qué corroboré después? Porque al final me dice, a ver, doctor, usted que es doctor, usted que es psicólogo, usted que sabe, a ver, ¿qué piensa de esto? ¿Qué opina de esto? Y ya cuando me piden opinión de algo, suele generalmente ser porque tienen la opinión contraria y espera que esto se vuelva una polémica, ¿no? Y no, no estamos para aprender todos, no estamos para polemizar o para llegar a polemizar en alguna forma, ¿no? Emocionalmente, bueno, baja autoestima. Los violentos también tienen baja autoestima. Por eso es que no pueden controlar su vida emocional. También hay un alfabetismo emocional en el sentido de que no reconoce lo que siente y por eso terminan desbordados. La dependencia emocional es muy frecuente en muchas de estas personas que ejercen violencia sobre otros. La baja tolerancia a la frustración, los celos, los temores, la insatisfacción y en algunos casos personas depresivas que también hacen uso de la violencia con su depresión. La depresión no solo se manifiesta en tristeza, también en ira. Son dos emociones que se juntan en la persona y que en algún momento por condición de la depresión terminan desbordándose, ya sea en llanto o en golpes. Y conductuales, el comportamiento violento e impulsivo es notorio, obviamente. Perdóneme, creo que pasó. Alguien dejó de compartir. ¿Me ayudan, por favor? No puedo compartir, creo que lo quitaron. Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias. A alguien se le pasó por ahí algo, no se preocupe. Está perdonado desde la cruz del Calvario, no hay problema. Entonces tenemos esta sensación de conductas, obviamente violencia, también el abuso de sustancias. Siempre que hay abuso de sustancias, siempre hay violencia. Hay que tener cuidado con eso. Las decisiones unilaterales. Cuidado con este perfil. Cuando usted ve a una persona que dice, no, acá se hace lo que yo digo, cuidado. Y esto incluye también, este lenguaje es incluido también en decisiones unilaterales pastorales, ¿eh? Porque también hay condiciones en que algunos pastores dicen, no, yo soy el pastor y se hace lo que yo digo. Hay que tener cuidado con eso porque sí, es cierto, hay que escuchar a todos y hay que tomar decisiones. Uno toma la decisión, perfecto, pero hay que coordinar con todos. No es, no, yo quiero que se haga así porque a mí me gusta o porque así se ha hecho todo el tiempo en los lugares donde voy, ¿no? El posesivo, dominante o dependiente, sea hombre o mujer, insisto, sea hombre o mujer, también son condiciones conductuales que pueden generar violencia. El forzar a tener relaciones sexuales, el disociar conducta privada de pública, es decir, que le gusta hacer cosas públicas porque no sabe guardar lo privado, o hacer público algo que ha pasado en lo privado. Recuerdo el caso de un hombre que su esposa le fue infiel y producto de esa infidelidad, él se pasó la vida yendo de iglesia en iglesia donde habían visitado juntos para decirles que su esposa había sido infiel. Se tomó el tiempo de llamar a toda la familia de la esposa uno por uno para decirle que la esposa fue infiel. Los llamó a sus hijos para decirle a su esposa que fue infiel, que su esposa había sido infiel. Llamó a cuanto hermano se conociera, incluso del barrio, para decirles que su esposa les fue infiel. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y también una conducta que a veces podría ser sospechosa, el aislarse, el ser violento, pero luego guardarse y no salir o quedarse aislado o no decir nada. Hay que tener cuidado con eso. A nivel relacional y motivacional, pues
el déficit en las habilidades sociales, gente que no tiene amigos, anda solitaria o que tiene pocos amigos o que por ser tan violento tiene otros amigos violentos también. El déficit de habilidades en solución de problemas, insisto, no puede resolverlo porque no sabe cómo y entonces hace uso de la violencia. No justifica, pero sí explica. Em, las personas que están en el nivel precontemplativo, eso lo voy a explicar en la siguiente sesión porque en la siguiente o en la próxima, porque esto tiene que ver con el círculo del cambio. Vamos a ir trabajando el tema del círculo del cambio y el nivel precontemplativo significa que la persona todavía no quiere cambiar. Está en un nivel donde ni siquiera es capaz de tomar conciencia de que está haciendo algo malo. Simplemente él es como es o ella es como es y el que me quiera tiene que aceptarme como soy. Es el refrán clásico, ¿no? Yo soy así, quien me quiera tiene que aceptarme como soy. Cuidado, es un nivel precontemplativo, lo vamos a ver después. Y los motivados por el posible retorno con la pareja o por mandato judicial, ¿no? Es decir, que están prohibidos de poder volver a buscar a la pareja, pero esa prohibición desencadena mayor violencia en las personas, ¿no? Entonces, es la idea de que la pareja no se vaya porque es mía, o la idea de que no me dejen ver porque te voy a ir a buscar y voy a insistir, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estos. Ahí están las referencias y en la próxima sesión vamos a intervenir, vamos a ver algunas evaluaciones, exploración, el manejo emocional, el cambio conductual de lo que le estaba mencionando hace un momento y conociendo un poco la telaraña de la violencia, que es bastante interesante, que lo utiliza mucho algunos grupos feministas, pero insisto, no es que el feminismo sea el diablo, pero algunas de las cosas que ellos han hecho como investigación ayudan a entender y comprender la violencia. No todo es malo, lo malo es lastimosamente la corriente actual de, creo que le llaman la tercera generación del feminismo, si no me equivoco es la tercera, bueno, la última generación que es más radical, más violenta y que se ha convertido en un grupo violento plenamente en todo su actuar, o en la gran mayoría de su actuar. Y veremos algunas intervenciones psicopastorales también. Bien, no me queda más tiempo, creo que he corrido o he intentado correr para poder de alguna manera llegar a... llegar a compartir este tiempo. No sé si hay alguna inquietud hasta ahora, aunque estamos con minutos ya en el tiempo. Em, Les doy las gracias más bien por escucharme. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Samara? Me parece. ¿Hay alguna noticia, alguna novedad, algo? Por favor, cumplan sus tareas. Estoy revisando recientemente todo lo que me han escrito. Algunos me han dejado algunos mensajes. Recién leí de alguien que no había podido leer la primera clase. No sé si ya lo leyó. Por favor, coménteme si ya lo pudo bajar la información. No podía bajar la primera clase. Algunos que me han mandado saludos y me han escrito algo bonito. Gracias, muchas gracias. Ya estoy pronto por responderles también, ¿eh? Desde ya, muchísimas gracias por la lección de hoy. No sé si hay alguna pregunta o inquietud. ¿Todo bien? He corrido hoy día. Ah, perfecto, Mane, no hay problema. Si quieres hacerlo por el portal, ahí te leo entonces. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Muy bien, mis estimados. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por su tiempo. Un gusto siempre de compartir con ustedes. Bye bye.